Y a estas horas, pues ya sabéis vosotros que tenemos hambre y hablamos de comida con Aitor Sánchez. Bienvenido, Aitor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí no nos vamos a llevar bien. Bueno, a ver, depende, porque claro, vamos a hablar de carne. Va a haber filete. De filete, vamos a pegarnos al filete. Aitor, queremos saber sobre todo estas alertas o alarmas que surgen en torno a si es bueno comer carne, si, a ver, si es cancerígeno, bueno, pues todas estas cosas que nos ponen sobre alerta. Sí, el culebrón que hubo hace poco con la Organización Mundial de la Salud, que sacó un monográfico sobre carne roja y cáncer, lo que venía a decir era, lo primero, nada nuevo, ya lo sabíamos, y en el resumen era, la carne se puede tomar, es un alimento más. De hecho, uno de los falsos mitos que tenemos en nuestro entorno es que la carne es imprescindible. No lo es, pero tampoco es imprescindible ninguna otra cosa. Es decir, puedes tomar carne, puedes tomar pescado, puedes tomar huevo, legumbre, lo que te apetezca. Pero dentro de los tipos de carne tenemos pues un orden. Hay algunas que son más saludables y hay otras que son menos saludables. ¿Qué decía este informe? Pues que aquellas que son rojas y procesadas, es decir, un salami, un salchichón, un chorizo, son las más peligrosas desde el punto de vista de la salud. Es decir, que puede favorecer la aparición de cáncer colorectal, especialmente. ¿Qué pasa? Que luego, si tenemos carnes frescas, son mejor las blancas, es decir, sería mejor un pollo, un pavo, ¿no? Ave en general, que por ejemplo la ternera o el cerdo. Y ese sería un poco el espectro de orden. Si tienes que elegir carne porque decides consumir carne, prioriza una carne blanca sin procesar, luego estaría pues un lomo fresco, podríamos decir, o un conejo, una ternera, y cuando damos el salto a las carnes procesadas es cuando vienen ya más problemas. Claro, pero pero esto sucede en todo lo que esté procesado pues pierde calidad. Correcto. ¿Verdad? Y es más peligroso. Pero, por ejemplo, sí. hablamos de, claro, la carne roja. Hay un espectro grandísimo. Entonces, por ejemplo, un solomillo de ternera, uno bueno me refiero, esto tampoco está procesado. Y sin embargo es carne roja. Ahí ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Lo es más o menos que el pollo? ¿Lo es más o menos que una hamburguesa? A nivel de salud sería... Salud hablo. A nivel de salud sería menos que el pollo, por dar ese salto a carne roja, pero también es cierto que si estamos hablando de comparativa entre carnes, luego hay que hacer otra distinción, que es el corte anatómico. No es lo mismo tomarte una panceta o un bacon, también por la preparación, porque en este caso concreto además el bacon es carne procesada, pero no es lo mismo tomarte a nivel nutricional un lomo, un solomillo, que una falda. Claro, pero dentro de esto es verdad que hay que ser, muy observador en todo lo que tienes enfrente. Es decir, por ejemplo, tú dices, un pollo que es carne blanca, fresca, es mejor que una carne roja, pero a lo mejor ese pollo está criado de una forma determinada que es menos saludable que una ternera que vive en el campo y que está cuidada de forma ecológica, no lo sé. Sí, pero digamos que son excepciones. Normalmente las personas que dan ese salto de un tipo de carne a otra no están comprando el peor pollo del mundo, que además suele ser carne más barata, y dan el salto a la ternera que vive feliz en pues en eso Galicia. tiene sentido, es decir, estás entre un pollo bueno, una ternera Estamos buena, hablando o de la regular, misma regular, categoría, o ¿no? de la misma categoría. Sí, y sobre todo aquí también hay que tener en cuenta otras cuestiones, no solo el nivel nutricional, sino el método de producción. Lo que están comiendo los animales influye directamente sobre la composición nutricional de los mismos. Y aquí hay que hacer un poco muchas veces una reflexión sobre la aberración de nuestro método de producción, que más allá de crear carne, hay veces que estamos criando filetes. Se les engorda claro, a las es que vacas. eso es un problema. Muchas veces, Claro, y entonces luego nos quejamos de la contaminación o del trato que le estamos dando a los animales. Es decir, todas estas personas que dicen yo compro vaquita ecológica, bien, muy bien por tu paso, pero si de verdad te interesa el bienestar o tu salud, podrías hacer otros cambios, como por ejemplo, mira, España es el 5º país del mundo en consumo de carne. Una de esas decisiones que puedes tomar es reducir tu consumo de carne. Estamos tomando demasiada carne en Somos nuestro muy entorno. carnívoros. Sí. Y volvemos a otra cosa que has dicho que me parece interesante, que es el peligro, entre comillas, mayor de los embutidos. Cuando hablamos de chorizo, ¿por qué exactamente? Porque cuando se cura, estamos añadiendo sales nítricas y digamos los cambios que hay en la composición de ese alimento hacen que sea más peligroso para el enterocito, que el enterocito es las células intestinales. Y, por ejemplo, cuando hablamos de jamón... El jamón, digamos que dentro de las carnes procesadas sería la menos mala,
pero es más peligroso que una carne fresca, que esto muchas veces cuando queremos enfatizar en nuestro entorno lo magnífico que es el jamón, que no voy a discutir que está rico, eso no lo voy a discutir. Sí, estamos hablando de salud, no de sabor. Correcto. Un lomo fresco sería más saludable que un jamón serrano, eso hay que decirlo. Pero obviamente dentro del espectro de las carnes procesadas es mucho mejor tomarte un lomo embuchado o un jamón serrano que una mortadela, que un chopper, que cualquiera luego de esas también cosas. Es verdad que somos más carnívoros y consumimos menos pescado por el precio. O sea, quiero decirte, esto es una cuestión de economía, no es lo mismo. Bueno, precio también, pescado también hay pescado barato, sardinas que son... Ya, pero no es carísimo. O sea, tú te vas a comprar una bandeja de filete de pollo y te sale mucho más barato que una bandejita de pescado. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, pues te permites a lo mejor un día a la semana comer pescado. Si se quiere ahorrar, ¿sabéis que sería preferible, en lugar de pensar únicamente en carne y el pescado, en una gran compañera que tiene la misma calidad proteica que las carnes, si cogemos buenas selecciones, que es la legumbre? La legumbre, que muchas veces se ha dicho, bueno, no, es que es proteína vegetal. Ojo, que la proteína de la legumbre, especialmente si hablamos de alubia blanca, de garbanzo, de soja... O sea, podemos sustituir. Es un alimento proteico, es decir, es una fuente de proteínas por sí mismo. Y aparte de reducir el impacto ambiental que tenemos, que sería considerable, os voy a decir algunos datos que creo que es imprescindible que conozca la gente. Imaginad que sustituimos nuestra proteína de carne por legumbre. Lo que le otorgaríamos al medio ambiente sería 18 veces menos superficie de cultivo, ahorraríamos 10 veces más agua y también necesitaríamos 9 veces menos combustibles fósiles. Es decir, es muy ineficiente para el planeta crear proteína a base de vaca, por ejemplo, y es mucho más eficiente crearla a base de garbanzo. Y respecto a dietas, en cuanto a engordar o no, ¿que engorda más la legumbre que la carne, por ejemplo, o menos? No, la legumbre además es un alimento muy saciante. Ninguna de las dos podríamos decir que engordan. Lo que sí que es cierto, que la legumbre es un alimento más completo. Eso es otra cosa. Eso ya es la cocina. Eso ya es el método de cocción. Pero la legumbre es un alimento más completo. Estamos teniendo, además de esa proteína de alta calidad, estamos teniendo, por ejemplo, más fibra, más nutrientes. Un día tenemos que hablar de cómo cocinar los alimentos, la mejor forma de cocinar los alimentos, por ejemplo, ¿vale? Y mira, todo esto, si tenéis alguna sugerencia, que queréis conocer algo en concreto que nos pueda contar Aitor Sánchez, nos lo mandáis a lo mejor @melodia-fm.com. ¿Te parece, Aitor? Y cogemos esas propuestas y hablamos de ellas. Claro Hasta la sí. semana que viene. Hasta luego.